Buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Excúsenme una tardanza de unos minutos por algo imprevisto, pero aquí estoy como siempre muy contento de estar con ustedes y honrado por la invitación. Bueno, pero se metió usted en la grande, senador Lozano, porque el tema de hoy sí es de los más gorditos que hemos tenido en mucho tiempo, ¿o estamos equivocados nosotros? Este conflicto con Venezuela que ha montado el presidente Santos recibiendo a Capriles no es el conflicto más grave que hemos tenido con la cúpula gobernativa de ese país en toda la historia. Es supremamente crítico, es supremamente grave. Para el presidente Santos es particularmente difícil porque ante la precaria ejecución que ha tenido en sus políticas públicas, ante los precarios niveles de inversión y de resultados en muchos frentes, lo que más tenía para mostrar y los enorgullecía mucho era que tenía un proceso de paz andando con las FARC en La Habana y que había restablecido las relaciones con el chavismo, y esta crisis por supuesto que genera las mayores dificultades en los dos frentes. Y mire usted la paradoja, se produce la crisis por una de las escasas decisiones correctas que se han tomado en relación con Venezuela. A mí me parece que el error había iniciado cuando se apresuraron a reconocer la victoria de Maduro, y por ende era correcto, además porque el pueblo colombiano se lo reclamaba, recibir a Enrique Capriles. Aquí en Colombia había una enorme molestia por la forma apresurada como se habían reconocido los resultados cuestionadísimos de Venezuela. Entonces, eso lo llevó por un camino errático y se empezó a sentir un clamor de los colombianos para que se escucharan las voces de la oposición de Venezuela, para que se invocara la vigencia de la Carta Democrática de la OEA, para que se preguntara por qué, si el pretexto para ir a la posesión era que UNASUR iba a hacer una auditoría y UNASUR no la había hecho, ¿por qué no se había levantado la voz frente a eso? A mí personalmente me pareció que recibir a Capriles tenía mucho sentido, pero obviamente lo ponía en contradicción con otras cosas que el gobierno había hecho antes. Y me parece que la reacción de Maduro lo que demuestra es su debilidad, la enorme fragilidad de su gobierno, que está poniendo cortinas de humo, pero también por eso es que usted tiene toda la razón, doctor Fernando, y yo coincido con usted. Eso lo hace aún más peligroso, porque esto es una mala copia de Chávez. Esta es una mala versión de Chávez, débil, con seguramente divisiones internas. Entonces es un escenario, me imagino, para los cercanos a Maduro, tentador, mover el foco de esa crisis pavorosa que tiene adentro y ponerla en las relaciones con Colombia. El ratón acorralado muerde, senador, y Maduro es un ratón acorralado. Y tiene al lado un personaje supremamente complicado que es Diosdado Cabello, muy complicado, y con un odio mal disimulado hacia Colombia. Y están en una situación insostenible, senador. Es que cuando la gente va al supermercado y no encuentra harina, y no encuentra leche, y no encuentra carne, y no encuentra azúcar, pues la gente se subleva y dice, pero ¿cómo? Además vivo en el país más rico del mundo. ¿Cómo se extraviaron las cosas? Esa indignación que la tapa un hecho muy grande, como por ejemplo un conflicto con Colombia. Así es, Sí. así es, doctor Fernando. Y mire usted cómo fue el itinerario de estas reacciones. Aquí se ha dicho que el presidente Maduro tenía conocimiento de la reunión y no fue ni el presidente Maduro ni su vicepresidente y canciller Elías Jagua quienes primero salieron a reaccionar. Sale a reaccionar Cabello, que se sabe que es el factor de gobernabilidad o de desestabilización de Maduro, lanza una andanada y entonces los obliga a no aparecer como los débiles en la guardia de la herencia de Chávez y los obliga a esta escalada verbal y los pone en la que es ciertamente esta posición angustiosa, porque como usted lo ha señalado, no solo
es dramático el desabastecimiento. Hemos oído cómo no se consigue ni siquiera papel higiénico en Venezuela, no se consigue vino para consagrar, los anaqueles de los supermercados están vacíos, sino que además ya las explicaciones frente a esto rayan en lo ridículo y en lo insólito. Es para la galería de las explicaciones absurdas. No sé si ustedes vieron el intento de explicación de la ausencia de papel higiénico que hizo el director de la institución equivalente al DANE de allá, el Instituto de Estadísticas, que declaró Orondo que el problema del abastecimiento de papel higiénico es porque ahora los venezolanos comen más gracias a la revolución. Eso pues lo que demuestra es que es un régimen absolutamente fragmentado, fracturado y sobre todo fallido. Cuando no hay harina ni en los estantes, no hay ni harina en los estantes. Es así. Bueno, pero a ver, senador, pero miremos la cosa desde otra perspectiva. ¿No será que el presidente Santos era perfectamente consciente del alcance que tenía recibir a Capriles y que dijo, esta es la manera de salir el problema que se me viene en La Habana? Es que a partir del 11 de junio tienen que discutir la cuestión de qué disque de la participación política de las FARC, lo que supone la impunidad. Con unos presos no se puede discutir el tema político. Entonces, él dice, esto se me va a caer encima, yo hago el escándalo de que me puse de acuerdo con ellos en tierras y en territorios, acuerdo que además usted sabe no existe, y la cosa me fa intransigencia de las FARC. ¿No será que ahora pone Maduro a las FARC a dar declaraciones en contra de Santos y que es una manera de meterle una patada al tablero del ajedrez? Eso perfectamente puede suceder de esa forma, doctor Fernando. Déjeme hacerle unas consideraciones sobre ese tema. Yo creo que el presidente Juan Manuel Santos tomó una decisión en la que le ponía todas las fichas de su gobierno al proceso de paz, porque usted mira los demás frentes y hay un gran fracaso en una gran cantidad de las políticas públicas, y lo que el presidente tenía para mostrar, como se lo decía en un comienzo, era el proceso de paz, era su tabla de salvación. Yo creo que el acuerdo agrario dejó un sabor amargo, ciertamente tenía de por medio una preidentificación de temas, pero eso parecía más un índice electoral, sobre todo porque habían quedado unos vacíos enormes en las salvedades que las propias FARC se reservaban, y las salvedades eran ni más ni menos que en el tema por el cual se originaron las FARC, que era el manejo de lo que llaman el latifundio en Colombia. Entonces, cuando las FARC firman y salen en un comunicado conjunto, dicen, no, pero tenemos salvedades en lo que es el pilar, en lo que es medular en ese acuerdo, obviamente era un acuerdo incumplido. Juan Manuel Santos no tiene capital político para que le fracase el proceso de La Habana. Juan Manuel Santos está, como lo han mostrado las encuestas, con un ánimo absolutamente bajito entre los colombianos de reelección, y eso que se supone que todavía había una posibilidad de que el proceso de La Habana saliera bien. Yo creo que ellos tampoco hacen nada sin mirar las encuestas, y las encuestas demuestran que Colombia no quiere a Maduro, no quiere a los chavistas, no quiere al régimen venezolano, y que en cambio en Colombia hay una gran simpatía por Enrique Capriles. Y ahí siempre hay cálculo de encuestas. La foto de primera página del Tiempo de Santos con Capriles, la verdad es que le sirve más a Santos que a Capriles, porque lo acerca a una figura que los colombianos prefieren en relación con el presidente Maduro. De manera que yo creo que ahí pero con pleno conocimiento del costo que eso tiene, ¿no? Es decir, lo acerca a Capriles, pero eso hay que pagar un precio, y el precio puede ser muy amargo e insospechado. ¿Qué actitud va a asumir Maduro para tratar de capitalizar esta gentileza que le ha dado el presidente Santos? Ya dijo que era una puñalada por la espalda. ¿Se limitará eso a una declaración y no más? ¿Y luego bajan las aguas y llegan a su cauce ordinario?
Maduro Pues, no se puede dar ese lujo, no tiene con qué. Usted decía, Santos no tiene capital político para perder en La Habana. Maduro no tiene capital político para perder en ninguna parte. el escenario de Venezuela, doctor Fernando, tiene esta vez una variación y es su absoluto desabastecimiento. Entonces, la pelea cerrada con Colombia para Venezuela en estas circunstancias puede tener también un efecto dramático. Es quizás por primera vez en la historia de Venezuela que se presenta una dependencia de Colombia frente a suministros que su pueblo requiere. Pero yo estoy de acuerdo con usted, aquí está todo eso a prueba, la frase es suya, el ratón acorralado muerde, Maduro es una mala copia de Chávez, Maduro es un hombre débil, Maduro tiene fragmentado el chavismo, Maduro tiene medio país en contra, el mundo cree que las elecciones no se las ganó Maduro, sino Capriles, de manera que cualquier cosa en medio de la desesperación puede pasar y siempre es preocupante la capacidad bélica, la capacidad militar, la capacidad de agresión ofensiva que ha ido acumulando Venezuela a lo largo de los años. Pero a quien más le están midiendo el aceite aquí, por supuesto a Maduro en Venezuela, pero es al presidente Santos. El presidente Santos, lo que el pueblo colombiano no le perdonaría es aparecer ahora temeroso y arrodillado frente a una vociferada de Maduro. El presidente Santos tiene que proceder con dignidad y si el proceso de paz, desde la perspectiva del presidente Santos, dependía de que le sonrieran en Caracas, el proceso de paz no tenía ningún fundamento. Eso usted lo ha dicho desde un comienzo, Álvaro Uribe lo ha dicho desde un comienzo, muchos lo hemos dicho desde un comienzo frente a los riesgos que implicaba ese proceso, pero ahora lo entendería todo Colombia. Si ese proceso se revienta porque en Caracas se disgustaron, lo que quiere decir es que lo de La Habana era solamente una farsa. Si la voluntad de paz de las FARC dependía de la sonrisa y la complacencia del gobierno venezolano, si la firmeza de paz de las FARC dependía de que le dieran guiños en Venezuela, pues lo cierto es que no hubo nunca ningún tipo de posibilidad real de alcanzar la paz y presenciábamos un capítulo más de la historia de engaños e infamias de las FARC contra el pueblo colombiano. Doctor Juan Lozano, senador de la República, volvemos al tema. ¿No cree usted que este es el momento más crítico que Colombia ha tenido que atravesar en mucho tiempo? ¿Qué es lo que va a hacer ahora la Cancillería? Usted cree, la canciller dice que esto es una diplomacia sin micrófonos. ¿Usted cree que Venezuela va a aceptar unas disculpas o unas explicaciones que se les den privado y que va a decir, no, ya vino la canciller y entonces quedamos otra vez muy amigos y no se preocupen y fue un malentendido? ¿Ese escenario es posible, senador? Hay un tema que yo no tengo confirmado, doctor Fernando, que me parece que marcaría la diferencia o que sería determinante, y es si Santos le había dicho a Maduro que iba a recibir a Capriles. Si Santos le había dicho a Maduro que iba a recibir a Capriles, esa teoría de que se puede arreglar con unas excusas puede ser posible, que esa es la versión que han hecho circular, y por eso es que también uno puede hacer la conjetura frente a la profundidad de la fractura entre el chavismo. Pero si Santos no le había dicho a Maduro, si Santos tomó por sorpresa a Maduro, esto prácticamente no va a encontrar una ruta sencilla de salida. Además, porque como Maduro tiene que demostrar que él es un ortodoxo heredero, tiene que reaccionar con la misma virulencia y con el mismo tono intimidatorio que usaba su jefe. Pero para mí, doctor Fernando, ese elemento es determinante. ¿Le habría avisado, sí o no, el presidente Santos a Maduro? Y yo eso no lo sé, tengo las versiones que han circulado en estos días. Pero mire usted, asuma esa hipótesis. Le había dicho, pero es que no le había dicho a Diosdado Cabello.
No es la ocasión entonces para que Diosdado Cabello triture políticamente a Maduro y para que quede como el hombre fuerte, como el hombre en quien el chavismo sí puede confiar, como el heredero real del chavismo, y Maduro como un traidor, como un tránsfuga, como un hombre débil que es capaz de tolerar semejante cosa, es decir, que Capriles tenga audiencia en Colombia y audiencia ante el mundo, porque obviamente esa fotografía de Juan Manuel Santos y de Enrique Capriles recorrió el mundo. Y eso tiene que jugar con la situación interna de Venezuela. Y Sin usted duda. sabe que allá pues también se cuecen habas, ¿no? Doctor Londoño, esa fotografía recorrió el mundo que cree que Maduro no se ganó las elecciones. Ese es justamente el impacto. Mire, en esta construcción es decir, todo el mundo. Todo el mundo, en sentido literal. Mire, en la construcción de esa hipótesis que puede ser posible, si eso fue lo que sucedió, que Juan Manuel Santos, muy a su estilo, cumple con un formalismo y le dice, mire, se me volvió imposible esto en Colombia, yo necesito recibir a Capriles, no le voy a hacer una visita oficial, no voy a hacer declaración con él, no voy a dejar entrar cámaras, no lo voy a dejar hablar en la Casa de Nariño, pero simplemente lo voy a recibir y me tomo una foto. Y Maduro asintió, y Maduro no consultó a Cabello. Doctor Fernando, estamos sin duda al borde de una situación que no somos capaces de predecir, porque Cabello le tiene ganas a esa presidencia, porque a Cabello nunca le ha gustado Maduro, y porque si Maduro no dio reporte de eso, sin duda tiene Cabello servida la oportunidad para demostrar que el heredero no era Maduro sino él, y además él controla muchos de los factores reales de poder de Venezuela, empezando por el estamento militar, que le reporta mucho más a Diosdado Cabello que a Nicolás Maduro. Claro, y ya llamaron a Chatterton, es que hay otra figurita ahí que está medio desvanecida o difuminada detrás del escenario y que es determinante, porque Chatterton es el hombre que maneja a los guerrilleros de las FARC allá en Cuba y el que les dice cómo se tienen que comportar. Si a Chatterton le dice regrese a La Habana y dígale a los de las FARC que esto es endureciéndose, y endureciéndose de verdad o no vuelven a Venezuela. Y usted sabe pues que esa es la sentencia, prácticamente la sentencia de muerte para ellos. Sin duda. Ese personaje a Chatterton no lo han medido, ¿no? Es después de que estuvo aquí en Colombia, hemos visto un itinerario escalofriante. Lo vimos en los escenarios multilaterales, diríamos sin hígados. Doctor Londoño, y por eso es que es tan importante la firmeza que no ha tenido en el pasado la relación del gobierno colombiano con el gobierno de Venezuela. Ahora, desde la perspectiva de Colombia, supongamos que todo eso sucede. No puede suceder. No podemos aceptar los colombianos, no lo podríamos aceptar de ninguna manera que el presidente Santos asumiera una posición dócil o una posición simplemente complaciente con agresiones frente a la soberanía y a la dignidad de Colombia. En ese evento, en esa hipótesis, esa es la prueba superior de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos se juega en ese momento lo que queda de su capital político, porque Colombia está ofendida con lo que dijo Maduro. Colombia está ofendida con la pretensión de que aquí le tienen que pedir permiso a ellos para ver con quién se reúne el presidente soberano de Colombia. Colombia está ofendida con la cantidad de barbaridades y de injurias y de ofensas que han proferido contra Álvaro Uribe y contra todos los colombianos. La sola idea de que aquí vienen a contratar sicarios, y eso como visión del chavismo lo que hace es colocar a Colombia como un país de criminales y como un país de bandidos y como un mercado de asesinos. Aquí en Colombia estamos ofendidos, además indignados con que frente a esas declaraciones oficiales tampoco ni siquiera la señora canciller haya salido a reivindicar el buen obrar de los colombianos. Entonces ahí Juan Manuel Santos está en una ruta muy crítica, y para que le pongamos un elemento más a todo esto,
Mire usted que el día que se retira el doctor Vargas Lleras, da una declaración sorprendente en la que dice que el proceso de paz está sobreestimado en nuestro país, que está sobrevalorado y que si no funciona estamos preparados para derrotar a las FARC. Bueno, entonces, doctor Lozano, una sugerencia amable, patriótica, gentil. ¿Por qué no sugiere usted a alguien que haya una reunión permanente, siquiera de la Comisión Segunda? Porque este es un fin de semana muy largo y en este fin de semana pueden ocurrir muchas cosas que no nos pueden coger de sorpresas. Uno no puede estar asoleándose en la playa cuando le declaran una guerra, doctor Santos. No puede hacer ese ridículo. Usted tiene toda la razón. Pues usted sabe que el gobierno del presidente Santos solo escucha a sus más frecuentes aduladores, que es poco dado a escuchar las voces de quienes tenemos discrepancias. Yo tengo varios meses de no tener diálogos personales con el presidente Santos, pero me parece que nuestro rol sí tiene que ser el que usted señala y que nosotros debemos, por lo menos desde nuestra perspectiva, mantener alta la voz. Yo lo he hecho a título individual todos estos días, todos estos meses, pero tiene usted toda la razón y es una sugerencia que acojo y ya mismo me comunico con los miembros de las comisiones. La canciller nunca volvió a citar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El informe de Nicaragua habían dicho que lo entregaban en febrero, en marzo, en abril, luego dijeron que en mayo lo entregaban, mayo se acaba hoy. El informe de Volterra Sieta, nadie ha vuelto a decir nada. La canciller tiene que citar, así sea para sesiones informativas, la comisión asesora. No la volvieron a citar. Es que eso ha estado muy manga por hombro, de manera que tiene usted una sugerencia razonable. ¿Qué podemos seguir haciendo nosotros? Levantando la voz, doctor Fernando, levantando la voz como lo hemos hecho para que no se cometan más errores y para que no se ofenda la dignidad nacional y para que ahora no vayamos a terminar nuevamente arrodillados ante ese régimen de Venezuela y ante las pretensiones absolutamente delirantes y absurdas de sus dirigentes y arrodillados ante la guerrilla de las FARC, que lo único que ha hecho es perseverar en su actividad terrorista en estos meses. O metidos en un conflicto de proporciones insospechables. Usted no se le olvide que la historia, que es madre y maestra, nos demuestra por cuáles circunstancias tan poco significativas, tan poco sustantivas, han empezado las peores guerras. Entonces, no tomemos las cosas a la ligera, seamos serios. Ese es un gobierno de gente desesperada que no sabe qué hacer con la situación interna y a la que le sirven en bandeja de plata la posibilidad de un conflicto que sirva por lo menos para tapar lo peor de la situación interna del país. Cuidado. Y el presidente Santos en esta situación, ahí sí cabe el recuerdo del Evangelio, se pone a cortar orejas, ¿no? Como estamos, Pedro, y tú cortando orejas. Entonces, pues sí, senador. Y mandando globos de artificio. Para el gobierno, lo más importante que sucedió ayer no fue el problema con Venezuela, sino una invitación de la OCDE para que pueda eventualmente, en un par de años, Colombia ser miembro. Claro que eso es importante, pero imagínese usted la pérdida de foco que se trate de decir que la gran noticia en el día de ayer era esa invitación que aún no se materializa con la inmensidad de este conflicto por delante. Y por eso, doctor Fernando, en esta reflexión en voz alta que hemos hecho, que Dios nos guarde, de que la hipótesis que presentábamos de que Santos le hubiera dicho a Maduro y Maduro no le hubiera dicho a Cabello sea la que realmente ocurrió, porque eso nos pone realmente en una situación muy complicada y eso sí podría derivar en el régimen desesperado
iniciando lo que tantas veces Chávez amenazó con iniciar. Senador, que una crisis insospechada no nos tome en pantalón de baño en una playa asoleándonos. Nos han advertido, las cosas pueden ser extraordinariamente graves, sin alardes, sin alarmismos, tomar las cosas en serio y estar atentos al desenvolvimiento de estos acontecimientos dramáticos, los más dramáticos en la historia externa de Colombia. Las cosas que pasaban con el presidente Uribe eran juegos de niños comparados con lo que está pasando ahora, con un país desesperado, con un gobierno que no sabe qué hacer, con unas fuerzas militares arrogantes y llenas de ganas de probar una cantidad de armamentos nuevos que les han llegado y que obviamente no eran para combatir con Belice o con Aruba o con Curazao, ¿no? O con las Guyanas. Entonces tomemos las cosas en serio. Y con una... Sí. Perdóneme, solo para un paréntesis, y con una redoblada presencia iraní en Venezuela. Que no con se les olvide. Con unas Pues, declaraciones sorprendentes, cooperación institucional en materia de comunicaciones, una muy, muy inquietante revigorización de esas relaciones Venezuela-Irán, que sabe usted pues que no son propiamente para el intercambio cultural. Me lo dice usted a mí. Pregúnteme de dónde venía la bomba Lapa. Senador Juan Lozano, cualquier cosa menos que esto nos tome desprevenidos. Uno puede cometer equivocaciones, pero no la equivocación de menospreciar la gravedad de situaciones que, si se descuidan, pueden suponer el riesgo más grave que haya tenido la nación en muchísimos años. Senador Juan Lozano, un abrazo y reúnase con esas comisiones y empiecen a hablar del tema y a discutirlo con objetividad y con seriedad y a ver en estas circunstancias qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer Colombia. Y a exigir del gobierno también una reacción adecuada para la defensa de los intereses del país. Doctor Fernando, es siempre un gusto conversar con usted en esta conversación. Por supuesto que quedan unos temas que nosotros debemos acometer. ¿Me deja hacerle una confesión final? ¿Sabe qué es lo que me pasa con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Que es que eso no sirve para nada. Bueno, lo que me pasa es cuando usted me dice que se reúnan, pero tiene razón, hay que llamar a la institucionalidad. Lo que descorazona es que eso se desnaturalizó. Esa es una comisión que se ha convertido simplemente en un escenario para que se profundicen los conflictos, en los que no se resuelve nada, en los que ni siquiera su tarea, que es de asesorar, se puede cumplir cabalmente. Allá no está la academia, allá no están los grandes expertos, van unos expresidentes, no todos. Dejó de ser la instancia de encuentro del país para la defensa de sus superiores intereses. Pero a pesar de eso, tiene usted razón, el esfuerzo institucional debíamos agotarlo. Senador Juan Lozano, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Feliz día, doctor Fernando. Muchos comentarios en el chat y en el Twitter sobre esta entrevista, doctor Londoño. Pues es que, Sergio, aquí no tenemos vocación por las cosas serias, por la seriedad. No tomamos la vida en serio. Este es el momento más grave en la historia de la República en mucho tiempo. Mire lo que dice Esmirra64, dice: la reunión de Capriles y Santos fue una jugada calculada para buscar respaldo popular para la reelección. Póker. Sí, póker, pero a veces esas jugadas de póker se vuelven un complique cuando el otro dice voy mis restos. ¿No? Oye, y mire lo que le dice Willy a través del chat, doctor Londoño: ¿cómo se le ocurre que trabajen un fin de semana? Refiriéndose a los congresistas, es un sacrilegio, ellos tienen golf y whisky para el fin de semana. Golf y whisky para el fin de semana. Esperamos menudo que no problema el que hay el fin de semana. Ni el golf ni el whisky, que en el hoyo 16 con un pitching en la mano no les llegue la noticia de que tienen que salir corriendo a reunirse para atender una situación de gravedad extrema. De manera que tengan cuidado, que se les dañe el golf, el whisky, la soleada en la playa y la bronceada. Tenga cuidado.
es serio, mucho más serio de lo que cualquiera imagina. Estábamos con Juan Lozano, senador de la República, en La Hora de la Verdad.